por tema de la lluvia, pero el día de ayer ya habían suspendido, ¿verdad? Este, el regreso a clases, entonces igual nos vamos a quedar así para que también ustedes, porque yo sé que hay varios que vienen de lejos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver prácticamente el último tema de la materia. Básicamente este tema engloba varias enfermedades, pero lo vamos a estudiar enfocado en la clasificación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a nosotros a clasificar los tipos de inmunodeficiencias que pueden existir en nuestros pacientes? Esta clase la vamos a dividir en dos porque es bastante larga. Entonces, el día de mañana vamos a dar la continuación 2 de esta clase para poder terminar completamente, pero digamos que este es el último tema. Entonces, vamos a dar inicio. Primero, como siempre, eh, estudiando los contenidos, ¿verdad? Un segundo. Entonces, tenemos los contenidos de la clase, como les mencionaba, son algo extensos, entonces no vamos a lograr terminar ahora la clase, pero el día de mañana vamos a continuarla. Primero que nada, vamos a estudiar las clasificaciones, ¿verdad? Básicamente la clasificación de la inmunodeficiencia que puede ser primaria y secundaria, pero los contenidos de nuestra clase de inmunodeficiencias van a estar todas las enfermedades englobadas en una inmunodeficiencia, como lo es la inmunodeficiencia combinada, donde hay un defecto de los linfocitos B y los linfocitos T, las inmunodeficiencias humorales, que ellas son varias, ¿verdad? Son varias enfermedades englobadas en ese grupo. Síndromes bien definidos como el síndrome del hiperinmunoglobulina E, enfermedades autoinflamatorias, que hay varias también, enfermedades de regulación inmunológica, defectos de apoptosis de los linfocitos, que ahí también hay un grupo de enfermedades, otras enfermedades, defectos de la fagocitosis. También podemos tener defectos en la inmunidad innata, deficiencias del complemento y en las secundarias vamos a englobar la desnutrición, ¿verdad? La diabetes mellitus, inmunodeficiencias por medicamentos, inmunomoduladores, inmunodeficiencias por alguna cirugía, por algún trauma, pacientes también que padecen inmunodeficiencias secundarios a la luz ultravioleta, radiaciones, etcétera. El día de hoy vamos a llegar prácticamente a estudiar solo las inmunodeficiencias primarias, pero como la inmunodeficiencia se divide en primaria y secundaria, entonces vamos a abarcar primero las inmunodeficiencias primarias. Entonces vamos a tener esta clasificación que es básica, ¿verdad? Esto les va a servir para toda la carrera. Esto se van a acordar de mí que lo van a ver en todas las materias que vienen. Las inmunodeficiencias prácticamente son fallas en el sistema inmunológico que impiden combatir adecuadamente una infección o una enfermedad, ¿verdad? Eficazmente. Se dividen en dos grupos, principalmente, este, como ya lo habíamos mencionado, están las inmunodeficiencias primarias, que pueden ser por de origen genético, que en algún momento yo les mencioné que que todo problema inmunológico podría tener un componente genético específico. Entonces, nuestras inmunodeficiencias primarias tienen un origen genético. Grábense eso en la cabeza para su vida y para toda la carrera. Y las inmunodeficiencias secundarias son las que nosotros vamos a adquirir por diferentes factores externos, ¿verdad? Ya sea por algún virus, una bacteria, a la cual nosotros vamos a estar expuestos en alguna situación, por alguna enfermedad crónica desarrollada, etcétera. Entonces,
Esta es la clasificación universal de las inmunodeficiencias, como primarias y secundarias. Por eso lo vamos a ver en dos clases. Esta es como dos clases en una. Entonces tenemos que nuestras inmunodeficiencias primarias, o sea, las que tienen un componente genético, van a tener ciertas clasificaciones. Yo me he tomado de alguna literatura, ¿verdad? De otros libros, buscar ciertas clasificaciones. Esta clasificación no se encuentra en el libro, así que vamos a tener que estudiarla de aquí. Pero la mayor parte la mayor parte del tema lo he sacado de su libro de Pavón, el capítulo 21. Vale. Entonces tenemos que las inmunodeficiencias primarias, como tales, van a tener problemas, se van a clasificar, ¿verdad? Como todas las clasificaciones, van a tener como subgrupos de enfermedades. Entonces, para que nosotros, yo sé que es un poco difícil memorizarse las cosas, pero con clasificaciones, haciendo esquemas y haciendo resúmenes, nosotros podemos lograr entender cómo se clasifican. Entonces, nuestras inmunodeficiencias primarias pueden ser inmunodeficiencias humorales, ¿verdad? Por una respuesta humoral inadecuada. Inmunodeficiencias celulares en las cuales ustedes hemos venido hablando, ¿verdad? Que una respuesta celular es mediada por los linfocitos, macrófagos, células dendríticas. En este caso, el problema con nuestros pacientes es que todas estas células van a responder de una forma inadecuada, ya sea por algún factor genético, vean, del paciente. Desórdenes en los fagocitos es otra clasificación y desórdenes del complemento, ¿verdad? Que el paciente no hace adecuadamente la activación del sistema de complemento. Y por eso es que se clasifica por grupos específicos, ¿verdad? Entonces, a la cabeza, las inmunodeficiencias humorales, vamos a ver que van a haber problemas, ¿verdad? A la hora de una inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. En este caso, ¿verdad? Por esos factores se van a dejar cuantificaciones de este tipo de inmunoglobulinas, que son exámenes. También en las humorales se va a determinar, ¿verdad? La cantidad de linfocitos T, cooperadores, citotóxicos, supresores, respuestas de anticuerpos, sobre todo déficit de inmunoglobulina A. Y en algunos casos vamos a tener que utilizar en nuestros pacientes una radiografía para identificar ciertas alteraciones en los ganglios, ¿verdad? Que ustedes saben que los vasos linfáticos, nuestros ganglios, es a donde es parte de nuestro sistema inmunológico. Entonces, en algunas ocasiones, algunas enfermedades nos van a cursar con sintomatologías ganglionares, las cuales nosotros vamos a necesitar complementar diagnósticos con una rayos X. Luego tenemos las inmunodeficiencias celulares, que al igual que estas, también vamos a hacer cuantificaciones de inmunoglobulina A, M, G, determinación de la cantidad de los linfocitos B, de los linfocitos T, cooperadores, citotóxicos y supresores. También vamos a tener cuantificaciones de células CD3, CD4 y linfocitos de memoria. En los desórdenes fagocíticos, vamos a ver cómo están los marcadores monocitarios, ¿verdad? Hay cuantificaciones de células fagocíticas y vamos a tener otro examen de explosión de oxígeno simétrico dado por algunas actividades de oxidasa. También hay exámenes genéticos, ¿verdad? Para ver el proceder de esta enfermedad. Y en los desórdenes del complemento vamos a ver qué citocinas se encuentran alteradas. Entonces, empezando, su libro menciona unas ciertas categorías, ¿verdad? También las categorías incluyen los defectos de la inmunidad específica, que básicamente van a ser subdivididas, como les puse en la diapositiva anterior, como humorales,
o de anticuerpos, deficiencias celulares, inmunodeficiencias combinadas que afectan ambos mecanismos, humoral o celular. Síndromes bien definidos de inmunodeficiencia, como desórdenes autoinflamatorios, enfermedades de desregulación inmunológica, defectos congénitos de los fagocitos en el número, en su función o en ambos, defecto de la respuesta inmunológica innata y defectos en la respuesta de nuestro sistema de complemento. Básicamente, en la diapositiva anterior les resumí cuál es la clasificación de las inmunidades específicas o de las inmunidades primarias. También les traigo, ¿verdad? Este otro cuadro donde vemos, se los quise poner en esta diapositiva porque aquí es donde vamos a empezar a hablar de las inmunodeficiencias. Los 10 signos de alarma de una inmunodeficiencia. Cuando nosotros tenemos pacientes, ¿verdad? De 4 a más otitis y medias al año, cuando los pacientes presentan 2 o más sinusitis graves al año, pacientes que 2 o más meses con antibióticos por poco efecto, ¿verdad? Por resistencia, pacientes que tienen múltiples resistencias a antibióticos por alguna enfermedad, pacientes con 2 o más neumonías en un año, falla para ganar peso, crecer normalmente en un paciente pediátrico, infecciones recurrentes de nuestros pacientes en las partes blandas, accesos de órganos, necesidad de antibióticos intravenosos para curar infecciones, 2 o más infecciones de tejidos profundos y una historia familiar de inmunodeficiencia. Esos son como los 10 signos de alarma que nosotros vamos a tomar en cuenta en nuestros pacientes en el área clínica para valorar una inmunodeficiencia, ¿verdad? Entonces tenemos, para dar inicio, porque esta tablita me pareció súper importante para que ustedes la conocieran, qué es lo que nos va a dar a nosotros la luz verde para pensar en una inmunodeficiencia, ¿verdad? ¿En qué situaciones? Entonces tenemos las características diferenciales de enfermedades por déficit inmunitario. Esto lo saqué de un apartado de pediatría, pero me parece muy importante porque engloba nuestras inmunodeficiencias específicas, ¿verdad? Como lo son el déficit celular, el déficit humoral, el déficit fagocítico y el déficit del complemento. Entonces, con la tablita anterior, nosotros vamos a pensar eh, en que nuestro paciente, ¿verdad? Si tiene resistencia a antibióticos y pasa 2 o 3 o más meses en el año, tomando tratamientos, es múltiple resistente, un paciente que tiene más de 3 meses o lleva 6 meses el año y ya en 2 ocasiones ha sido ingresado por una neumonía, son pacientes con infecciones recurrentes. Entonces, también no solo vamos a pensar en la edad adulta, sino que también están los niños pequeños, ¿verdad? La primera infancia. Tenemos en el déficit celular que usualmente puede empezar entre los 3 a 6 meses de edad. Y los principales agentes microbianos que en algún momento se pueden ver involucrados con el desarrollo de ciertas inmunodeficiencias celulares a la cabeza las micobacterias, ¿verdad? En la clase anterior hablábamos mucho del Mycobacterium tuberculosis, la parte de la tuberculosis para poner ejemplos acerca de la hipersensibilidad tipo 4. Los virus, ¿verdad? Como el virus de la varicela, los enterovirus, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, son virus que pueden llegar a provocar un desorden inmunológico en nuestro cuerpo. Los hongos y los parásitos, como la cándida, el pneumocitis, el aspergillus, ellos pueden llegar a desarrollar con el tiempo o con la sobreinfección en nuestros pacientes neumonía. Tenemos
El tipo de afección que pueden llegar a causar es un retardo postural, estatural, porque en este caso, si es un niño que se le detecte este tipo de enfermedades a repetición, podría provocar a nivel hormonal un desorden, ¿verdad? No se puede haber una respuesta inmunológica, ¿verdad? A nivel hormonal y puede haber una deficiencia de las hormonas del crecimiento en el niño. Puede haber problemas en el retardo del crecimiento, en la postura. Pueden haber diarreas refractarias, candidiasis orales, etcétera, o de la piel, o mucocutáneos. También podemos ver otras características específicas. En pacientes que tienen déficit celular, van a ver reacción a injertos versus huésped por células maternas o de transfusiones de sangre. Diseminación de la BCG, de la polio, ¿verdad? Eh, yo soy partidaria en lo personal, un ejemplo, ¿verdad? De las recomendaciones siempre al paciente para la colocación de su esquema de vacunación, ¿verdad? Y siempre explicarle, pero también explicar las posibles consecuencias o reacciones que puede dar el cuerpo al estar expuesto a una vacuna de la hepatitis, de la BCG, de la polio, porque genéticamente tal vez nosotros vamos a desconocer que este paciente está predispuesto a desarrollar algún tipo de enfermedad inmunológica secundario al estar expuesto a estas vacunas. En el déficit humoral, se puede decir que el inicio, después de la pérdida de la inmunoglobulina G materna, puede empezar alrededor de los 9 meses. Y los agentes microbianos involucrados en un déficit humoral pueden estar a la cabeza el Streptococcus, el Staphylococcus, el Haemophilus y el Campylobacter. Y de virus podemos mencionar al más conocido, ¿verdad? Que es el virus, el enterovirus, que es el que más frecuente en los niños. Y hongos podemos tener una Yardia lamblia, un Cryptosporidium, etcétera, ¿verdad? Así pueden haber otros tipos de parásitos involucrados en el déficit humoral. El tipo de afección puede ser infecciones sinusales, sinopulmonares recurrentes, síndrome de mala absorción intestinal, poliartritis, meningoencefalitis por enterovirus. Y las características especiales o específicas que vamos a determinar es una autoinmunidad a tumores linforreticulares, linfomas, timonas, este, polio post-vaccinal. Y vamos a tener también la otra categoría del déficit fagocítico, que puede tener un inicio más precoz. Vea, en este caso puede ser un poquito antes de los 3 meses, un poquito antes de los 6 meses. Y los agentes microbianos involucrados a la cabeza, las pseudomonas, la Klebsiella, parásitos como la neocardia, la cándida. Otros tipos de afecciones que pueden presentar nuestros pacientes son dermatitis, ¿verdad? Cuando hay una respuesta inmunitaria inadecuada por déficit de los fagocitos, impétigo, celulitis, adenitis, ¿verdad? En la que nosotros vamos a ver ganglios alterados, periodontitis, accesos hepáticos, pulmonares, osteomielitis. Hay un retardo en caída del cordón umbilical, mala cicatrización, etcétera. Eso lo vamos a ver más que todo en los neonatos, ¿verdad? O en los recién nacidos. Y tenemos el déficit del sistema de complemento, que ese se puede aparecer a cualquier edad. Y básicamente las bacterias involucradas que podrían llegar a desarrollarnos un déficit del complemento son la Neisseria y la E. coli. Los tipos de afección que podremos pensar, ¿verdad? Antes, entre los antecedentes que nosotros le vamos a preguntar al paciente, ¿verdad? Pacientes que han presentado meningitis, septicemias, infecciones pulmonares recurrentes, etcétera.
nosotros vamos a pensar, ¿verdad? Cuando no encontremos un diagnóstico, siempre pensemos en una inmunodeficiencia, porque cuando uno como médico ya topa cualquier diagnóstico, lo primero que hay que pensar es en una inmunodeficiencia de parte del paciente. Entonces tenemos características especiales en el caso de un lupus, una vasculitis, una glomerulonefritis, un angioedema. Esos son como las principales características que nos van a dar una deficiencia del sistema de complemento. Luego les traigo esta imagen que está muy bonita, en la que engloba algunas de las partes de las inmunodeficiencias para que podamos ir entendiendo. Es como la introducción. Dijimos que inmunodeficiencia es la disminución en la capacidad del cuerpo para combatir estas enfermedades por una reacción inmunológica anómala, ¿verdad? Entonces las podemos clasificar en primarias y secundarias. Las primarias, dichas enfermedades, suelen estar presentes desde el nacimiento y a la cabeza también podemos pensar en trastornos genéticos que suelen ser hereditarios. Entonces, por eso la clave en nuestros pacientes es una buena historia clínica. Usted tiene que preguntarle todo a su paciente. Si sus papás padecen de alguna enfermedad. Bueno, por ejemplo, en las historias clínicas de los niños, llevan si los niños han estado ingresados, cuántas veces han estado ingresados, los antecedentes personales de la madre, los antecedentes familiares, porque todos esos datos son importantes para nosotros en un futuro o después con este paciente tengamos una claridad o tengamos una solución, ¿verdad? Un diagnóstico. Las inmunodeficiencias secundarias suelen aparecer a una edad un poco más avanzada y por lo general son consecuencias de la administración, ¿verdad? O la exposición a ciertos agentes externos como medicamentos o de otros trastornos. ¿Ya? Entonces, las primarias vamos a ver, ¿verdad? Ejemplos como la enfermedad de Bruton, el síndrome de Dior, enfermedades tipo suizo y el síndrome de Goodpasture, que esos son tipos de inmunodeficiencia primaria. Y otros ejemplos de inmunodeficiencia secundaria y una inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Una amiloidosis. El VIH es una inmunodeficiencia secundaria. Y se van a acordar de mí que eso se lo van a volver a preguntar en pediatría. Todas estas cosas. Les van a preguntar, les van a hacer clasificaciones. Conteste si es inmunodeficiencia primaria o si es inmunodeficiencia secundaria. Entonces ustedes se van a recordar que las inmunodeficiencias primarias son las que están presentes desde el nacimiento y están relacionadas a trastornos genéticos. Y las secundarias suelen aparecer a edad un poco más avanzada y por lo general son consecuencia a factores externos como administración de medicamentos, exposiciones a ciertas enfermedades, etcétera. Entonces ahí está un poco la clasificación para que vayamos entendiendo y ahorita vamos a empezar con las primeras inmunodeficiencias combinadas. Vean, tenemos la inmunodeficiencia combinada de los linfocitos B y los linfocitos T. Recordarles que, solo mencionarles que las inmunodeficiencias primarias van a tener una frecuencia de 1 en cada 2000 nacidos vivos, o sea que son súper raras, ¿verdad? Se dice que la Organización Mundial de la Salud este, aborda este tema de las inmunodeficiencias, de la parte inmunológica, y las clasifica, ¿verdad? En categorías agrupadas basadas en los mecanismos inmunológicos alterados que hay. Entonces, vamos a empezar con nuestras inmunodeficiencias primarias. Entonces, en el contenido de la clase les puse, ¿verdad? Las competencias, saber, ¿verdad? Acerca de las inmunodeficiencias combinadas, las inmunodeficiencias humorales y otros síndromes bien definidos como el síndrome del hiperinmunoglobulina E,
Otras enfermedades que son defectos de apoptosis de los linfocitos, defectos de apoptosis de los defectos de los fagocitos, ¿verdad? Entonces, cada inmunodeficiencia va a estar en un grupo, ¿verdad? Las primarias, pero ahorita vamos a hablar de las primarias, pero las primarias también, por ejemplo, las inmunodeficiencias combinadas tienen un grupo de enfermedades. Entonces, para que vayamos entendiendo más o menos la clasificación, vamos a empezar hablando de las inmunodeficiencias combinadas de los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces tenemos que la inmunodeficiencia combinada grave, por sus siglas en inglés SCID, es una forma extrema de deficiencia de las células T. Entonces vamos a tener una deficiencia de los linfocitos T de forma extrema, como dice su libro, con o sin deficiencia de los linfocitos B. Y algunas veces también un número bajo de linfocitos natural killer. Entonces, imagínense qué va a pasar en el sistema inmunológico de esta persona si tiene disminuidos los linfocitos T. Y se dice que algunos casos tienen disminuidos, pero no es la frecuencia, los linfocitos B. Y también tienen bajo los natural killer. Entonces, al tener una alteración de las células inmunológica va a haber una respuesta anormal, ¿verdad? En una reacción. Entonces, por lo regular, se dice que este tipo de inmunodeficiencias se presentan en la infancia con cuadros de neumonía, diarreas crónicas y fallas en el crecimiento. ¿Por qué creen que en una inmunodeficiencia hay una falla del crecimiento? Porque no, porque a nivel del hipotálamo, ¿verdad? Y la hipófisis, hay una, hay un bloqueo de los canales donde se segregan las hormonas del crecimiento. ¿Por qué hay un bloqueo? Porque los anticuerpos llegan y bloquean estos canales donde las glándulas, porque son glándulas las que segregan las hormonas, llegan a segregar sus hormonas para el crecimiento. Entonces, nuestros anticuerpos, o sea, nuestro mismo sistema inmunológico, bloquea la segregación de estas hormonas y ahí es donde vemos las diarreas crónicas, el fallo en el crecimiento, pacientes que presentan sintomatologías anómalas que no nos explicamos por qué no ha reaccionado bien a un medicamento, por qué continúa enfermo. Entonces, cuando tengamos un paciente que ha transcurrido tanto tiempo y su cuadro clínico es anómalo de este tipo de enfermedades, pensemos en una inmunodeficiencia. ¿Ya? A la cabeza en una inmunodeficiencia primaria, ¿verdad? Porque las primarias son las genéticas, dijimos. Luego tenemos, siempre hablando de las inmunodeficiencias combinadas de los linfocitos B y los linfocitos T, que vamos a incluir estos desórdenes, se incluyen, vean, se hace como una pequeña clasificación para considerar qué, qué es lo que van a presentar este tipo de pacientes cuando presentan una inmunodeficiencia combinada de los linfocitos T y de los linfocitos B. Entonces, vamos a ver que nuestros pacientes básicamente van a presentar el paciente que tienen aberraciones genéticas y suelen presentar con linfocitos T autólogos. La inmunodeficiencia combinada de los linfocitos B y los linfocitos T puede ser causada por mutaciones hipomórficas en genes que le llegan a causar este tipo de inmunodeficiencia. Síndromes multiorgánicos asociados con disfunción de los linfocitos T. El otro literal, disfunción de los linfocitos T con defecto genético desconocido, ¿verdad? O idiopático. En medicina nosotros, cuando algo se desconoce su origen, se le llama como algo idiopático, que no hay origen alguno. Entonces, en estos casos, los pacientes van a tener una disfunción de linfocitos T con defectos genéticos, el cual va a ser aún desconocido. Y las inmunodeficiencias combinadas se van a clasificar por subclases. Están los linfocitos afectados, son los linfocitos T y los linfocitos B y los natural killers.
Cerca de la mitad de las inmunodeficiencias combinadas están ligadas a una falla en el cromosoma X y Y y se deben a mutaciones en el gen de la adenosina de la adenosina deaminasa, la cual provoca una deficiencia de dicha enzima. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Se dice que representa casi el 15% de los pacientes en un grupo, ¿verdad? Estos son casos raros, pero pueden pasar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos pacientes así que a repetición ingresos de neumonía, de diarreas que no se controlan, pensemos en una inmunodeficiencia, ¿verdad? Y sobre todo una inmunodeficiencia primaria. Entonces, las causas más comunes de la inmunodeficiencia por deficiencia de los linfocitos T y B van a ser eh, la autosomía recesiva de las mutaciones, ¿verdad? Del gen de adenosina, el cual provoca esta deficiencia del 15% de los pacientes. La adenosina deaminasa metaboliza la oxidasa como ausencia del ADA y provoca la acumulación tóxica de estas moléculas, ¿verdad? Y la muerte, esa es la explicación de este tipo de enfermedad, y la muerte de los linfocitos T, B y natural killer. Los defectos en la cadena genética pueden ser que en la cadena A del receptor de interleucina 7, también conocido como CD127, comprende cerca del 10% de todos los casos de inmunodeficiencia por linfocitos T y B. Es la tercera forma más común de este padecimiento, ¿verdad? Que es el bloqueo del receptor de la interleucina 7, que juega un papel importante en el desarrollo de los linfocitos T. Entonces también vamos a ver mutaciones hipomórficas, como les había mencionado, de los genes que van a causar y algunas de las de las manifestaciones clínicas que vamos a ver en estos pacientes son infecciones graves recurrentes, como había mencionado, diarreas crónicas, fallas en el crecimiento. Los recién nacidos por lo general parecen normales, pero desarrollan diarreas, neumonías, otitis. Nosotros en el hospital tenemos niños que ya llevan 6 meses, ya llevamos 6 meses del año y han ingresado en 4 ocasiones por otitis. Los papás piensan que son cosas normales, pero realmente no es algo normal, ¿verdad? Algo está pasando con el sistema inmunológico de este paciente. Una otitis a repetición que no mejora o que mejora en algún momento con medicamentos, probablemente después vuelva a desarrollar otra vez nuevamente. En estos casos, nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Hay una falla en el sistema inmunológico de este paciente. Algo está pasando. Entonces, para que no se nos vaya abriendo un poco la mente, ¿verdad? Y pensar que en algún momento estas enfermedades tienen un componente inmunológico, una deficiencia por una sobreinfección, ¿verdad? También tenemos en el trasplante de médulas óseas el tratamiento indicado ante resulta una urgencia pediátrica, ¿verdad? Cuando pacientes presentan este tipo de problemas en edad pediátrica, ¿verdad? Recién nacidos o niños o lactantes menores o lactantes mayores, que los lactantes menores se clasifican de 1 mes a 6 meses y los lactantes mayores de 6 a 12 meses. Entonces, si nosotros tenemos o vemos bien frecuente que un lactante mayor o un lactante menor padece de este tipo de afecciones a repetición, en algún momento el tratamiento de urgencia es un trasplante de médula ósea para llegar a crear un nuevo sistema inmunológico. Luego tenemos las inmunodeficiencias humorales. Ustedes ya saben que la inmunidad, ¿verdad? Empezamos estudiando esta materia con los tipos de respuestas, ¿verdad? La humoral y la celular, ¿verdad? Entonces, aquí en estos pacientes con estas enfermedades de las inmunodeficiencias humorales, hay problemas en esa respuesta, en la respuesta humoral.
Entonces vamos a ver una deficiencia selectiva de las inmunoglobulinas A y se considera que esta deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A es una inmunodeficiencia primaria más común, ¿verdad? Es bien común. La incidencia se dice que es de 1 por cada 300 a 600 nacidos vivos. La mayoría de los pacientes son clínicamente asintomáticos cuando se presentan este tipo de enfermedad. Los más comunes son infecciones pulmonares y gastrointestinales, ¿verdad? Entonces, ustedes se van a dar gusto nuevamente viendo este tema en pediatría, porque los pediatras hablan mucho de las inmunodeficiencias primarias, porque las inmunodeficiencias primarias se desarrollan a edades tempranas, vean, en niños muy pequeñitos. Entonces, al parecer, este tipo de inmunodeficiencia se va a dar por una desregulación de la expresión de algunos genes, ¿verdad? De la respuesta inmunológica humoral. Algunos pacientes se restringen en la subclase de inmunoglobulina A, A1 e inmunoglobulina A2. Hay enfermedades asociadas con deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A, en particular enfermedades autoinmunes como las alergias, enfermedades celíacas, ¿verdad? Las enfermedades celíacas son enfermedades intestinales. Son también más comunes en estos pacientes que en la población en general, ¿verdad? Entonces vamos a ver bien frecuente que un paciente que tenga una inmunodeficiencia humoral puede presentar puede presentar alergias, enfermedades celíacas y es bien frecuente en este tipo de pacientes. Entonces, como les mencionaba, hay enfermedades asociadas como la alergia, enfermedades celíacas que van a estar relacionadas con inmunodeficiencias humorales. Y se ha observado que la progresión de la inmunodeficiencia común variable va a ser un poco progresiva. El diagnóstico eh, de este tipo de inmunodeficiencias humorales, básicamente el paciente puede ser femenino o masculino, ¿verdad? Y no rebasa los 4 años de edad, ¿verdad? Como les mencionaba, estos temas van a ser bien frecuentes en pediatría porque son las edades pediátricas son las que más se identifican este tipo de inmunodeficiencia, ¿verdad? En los niños. Se realizan los niveles de inmunoglobulina A sérica en los niños, ¿verdad? Y los tipos de inmunoglobulina G y M para descartar, ¿verdad? Este tipo de inmunodeficiencia. Y el tratamiento va a constar de antibióticos al tipo de infecciones agudas que pueda presentar el paciente en intervalos, ¿verdad? Luego tenemos otro tipo de inmunodeficiencia, que es la deficiencia de la subclase de la inmunoglobulina G. Tenemos que la deficiencia de la subclase de la inmunoglobulina G es una enfermedad relativamente común y se ve relacionada con un factor hereditario que es variable. Se caracteriza por niveles de inmunoglobulina G total normales, con la disminución de más de una subclase de inmunoglobulina G. Entonces, el defecto en esta inmunodeficiencia es que los niveles de inmunoglobulina G van a estar totalmente normal. Y lo que varía en este tipo de deficiencia es que la subclase de inmunoglobulina G sí va a estar disminuida. Y lo que va a provocar un defecto grave en la respuesta inmunológica humoral de nuestro paciente. Se desconocen los defectos moleculares que producen el déficit de la subclase de inmunoglobulina G. Los pacientes suelen ser asintomáticos, aunque también pueden sufrir infecciones virales y bacterianas a repetición, o pueden ser muy recurrentes, ¿verdad? Este tipo de pacientes. El cuadro clínico
de las inmunodeficiencias de la subclase inmunoglobulina G se puede explicar por el déficit exacto de la inmunoglobulina G1, ¿verdad? Hay un déficit de la inmunoglobulina G de la subclase. Su disminución se asocia a infecciones recurrentes que pueden presentarse con disminución de otras subclases de inmunoglobulina, como la inmunoglobulina G3, ¿verdad? El déficit de la inmunoglobulina G2 implica que la mayoría de los pacientes con disminución o ausencia de la inmunoglobulina G2 tienen también deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A y pueden ser susceptibles a infecciones causadas por bacterias encapsuladas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las bacterias que tenían esporas encapsuladas como el Haemophilus influenza tipo B, el Streptococcus pneumoniae y las meningitis, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que nuestros pacientes a repetición padecen de este tipo de enfermedades y pues aparentemente nosotros vamos a pensar, otra vez está enfermo, la mamá no lo cuida, el papá no lo cuida, la tía no lo cuida, la señora que lo cuida no lo cuida bien, pero a veces son defectos inmunológicos que puede tener el paciente y es necesario diagnosticarlo. De ahí tenemos los criterios de las inmunodeficiencias de la subclase inmunoglobulina G. Vamos a tener a la cabeza, ¿verdad? Un niño mayor de 7 años que siga con unas infecciones de neumonía, repetición, con infecciones diarreicas. Vamos a presentar en este tipo de pacientes niveles normales de inmunoglobulina G, M e inmunoglobulina GA y al menos dos subtipos de inmunoglobulina G, ya sea la 1 o la 3, debajo del percentil 5 para la edad del paciente, ¿verdad? Entonces, se van a mandar a estudios los tipos de inmunoglobulinas y se va a determinar de acuerdo a los valores, ¿verdad? Vamos a ver también una respuesta pobre de alguna vacuna, ¿verdad? Como respuesta pobre, que nuestro paciente aunque se haya vacunado para cierta enfermedad, continúa presentando la enfermedad y de forma agresiva. Luego tenemos las inmunodeficiencias ligadas al cromosoma X o enfermedad de Bruton, que estaba en la clasificación inicial que yo les ponía, ¿verdad? La agamaglobulinemia ligada al cromosoma X fue una de las primeras inmunodeficiencias primarias identificadas en 1952 por un científico llamado Bruton. Se caracteriza por la ausencia de linfocitos B en la sangre periférica y en los órganos linfoides. Imagínense cuando hay una ausencia de linfocitos B y ausencia en el órgano linfoide, ¿verdad? Que es nuestro órgano central inmunológico, debido a un defecto molecular que imposibilita que sobrevivan, ¿verdad? Entonces, prácticamente va ligado a un defecto genético, ¿verdad? Esta ausencia de linfocitos B en sangre periférica y órganos linfoides. Por eso muchas veces este tipo de inmunodeficiencias son bien difíciles de diagnosticar porque al inicio los pacientes no presentan sintomatología como tal, sino que empiezan a desarrollar enfermedades a repetición, ¿verdad? Diarreas, neumonías, etcétera, y enfermedades que inmunocomprometen al paciente, ¿verdad? Que normalmente un paciente que no tenga una inmunodeficiencia no va a reaccionar de esa forma, ¿verdad? Su sistema inmunológico va a tratar de compensar la enfermedad. Pero en este tipo de pacientes, por tener una deficiencia alta de algunas células de los órganos linfoides, van a empezar con una respuesta anómala. Entonces se dice que la inmunodeficiencia ligada por el cromosoma X o enfermedad de Bruton, esta deficiencia se origina por una alteración de un gen, ¿verdad? Como dijimos, hay una descodificación, ¿verdad? El cromosoma X
Y la forma más frecuente es un defecto en la cadena relacionada con la maduración y proliferación de los linfocitos B. Imagínense que nuestras células o nuestra célula madre, ¿verdad? La médula ósea no haga una maduración adecuada, una proliferación adecuada del linfocito B, va a haber una respuesta anómala. Entonces, esto es lo que sucede en este tipo de pacientes. Y lastimosamente, este tipo de enfermedades a veces son bien difíciles de diagnosticar porque siempre estamos pensando en curar al paciente de forma inmediata y no prevenir, ¿verdad? El cuadro clínico de una inmunodeficiencia ligada al cromosoma X o enfermedad de Bruton, vamos a ver que se presentan infecciones recurrentes de 4 a 6 meses de edad, ¿verdad? Por eso les digo, no va a ser normal que un niño pequeño esté con repeticiones de enfermedades respiratorias, óticas, sinusitis, bronquitis, neumonías o infecciones gastrointestinales a la cabeza, ¿verdad? Vamos a ver también infecciones cutáneas como impétigo, celulitis, abscesos, forúnculos, artritis crónicas, micoplasmas, infecciones virales por bacterias o virus agresivos, ¿verdad? Que normalmente no logran afectar a una persona que su sistema inmunológico esté de forma normal. No digo de que estos virus o estas bacterias no existan, sino que como su sistema inmunológico está alterado, se ven a repetición, ¿verdad? Y eso es lo que genera en el paciente una alerta. También se presentan enfermedades autoinmunes como púrpura trombocitopénica autoinmune, una neutropenia. Vamos a ver en hemogramas que los neutrófilos están por los suelos, las plaquetas por los suelos. Ahí, como médicos, nos va a dar una alerta para pensar, este paciente tiene algo más de lo que me está presentando ahorita. Entonces, pueden haber múltiples diagnósticos. Y el examen físico se observa la ausencia de ganglios linfáticos superficiales y tónsilos. También el diagnóstico se emite en pacientes masculinos con un menor del 2% de los linfocitos B y al menos uno de los siguientes parámetros como mutación del gen BTK, ausencia del ADN de la proteína y neutrófilos y monocitos con ausencia de los monocitos o plaquetas, ¿ve? En pacientes que tengan antecedentes de primos, tíos, sobrinos, maternos con deficiencias del linfocito B. O sea, prácticamente esta enfermedad viene siendo una enfermedad inmunológica y genética. El tratamiento incluye, ¿verdad?, el uso de antibióticos profilácticos en pacientes que aunque no tengan enfermedad se usan antibióticos profilácticos, gamma-globulinas a dosis sustitutivas. Debe iniciarse entre los 10 a 12 meses de edad. La administración de las gamma-globulinas endovenosas a dosis estándar va a ser de 400 miligramos por kilogramo peso cada 21 días o según la necesidad del paciente, ¿verdad? Además, se administra gamma-globulinas subcutáneas a dosis de mantenimiento de 100 miligramos por kilogramo peso cada semana, tras una dosis inicial de ataque para alcanzar los niveles óptimos en nuestros pacientes. Entonces, ese es el tratamiento en las inmunodeficiencias ligadas al cromosoma X. Luego tenemos las inmunodeficiencias que tienen común variable. La inmunodeficiencia común variable es la más común. Se caracteriza por bajos niveles de inmunoglobulina G y bajos niveles de inmunoglobulina A o inmunoglobulina M, con una falla en la producción de anticuerpos específicos. La mayoría de los pacientes se diagnostican o son diagnosticados entre la edad de los 20 y los 40 años de edad, ¿verdad? Y la incidencia se estima, imagínense, que es de 10.000 a 50.000 casos. Entonces, no hay predisposición de género en este caso. Va a haber una variable común
que puede ser inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M. Y puede llegar a ser diagnosticada entre los 20 y los 40 años. Entonces, en base a los criterios de la Sociedad Europea y Americana de las Inmunodeficiencias, los diagnósticos de las inmunodeficiencias común variables se van a dar por inicio en la inmunodeficiencia a la edad de 2 años o más, ausencia de hemaglutinas, pobre respuesta de anticuerpos específicos a vacunas de polisacáridos. Vamos a ver también exclusión de otra causa de hipogammaglobulinemia. En 20% de los pacientes se han descrito mutaciones en los genes asociados a diferenciación de los linfocitos B, antecedentes de familias con problemas en la regulación, ¿verdad? Homeostática de los linfocitos B. Vamos a ver familia CD28 o coestimulador sobre los linfocitos B, complejo de coestimulación de los linfocitos B, CD19, CD81, CD21 y CD20. Este tipo de pacientes va a ser femenino o masculino. Y lo clave en este tipo de inmunodeficiencias es la disminución de la inmunoglobulina G, de al menos 2 desviaciones estándar, debajo de la media para la edad del paciente. Entonces, cuando tengamos este tipo de pacientes, a la cabeza tenemos que dejar el conteo de las inmunoglobulinas, ¿verdad? Si en algún momento ustedes son curiosos y han ido a consultar, ¿verdad? Y han visto las boletas de los exámenes de laboratorios, hay exámenes inmunológicos específicos como inmunoglobulina M, A, G, que se mandan para diagnosticar este tipo de enfermedad. Entonces, nuestros pacientes con inmunodeficiencia común variable pueden ser clasificados en 2 grupos. Estos abarcan sujetos con una historia de infecciones a repetición, que su cuadro clínico, ¿verdad? O sus antecedentes clínicos es que ese niño solo pasaba ingresado cuando estaba chiquito, solo pasaba con neumonía, solo pasaba con otitis. Entonces ahí tenemos un antecedente. Aquellos que puedan tener infecciones, pero además tengan un componente de variedad o condiciones inflamatorias o autoinmunes, pues, y que tengan también una predisposición genética. Me refiero a que algún familiar en primero, segundo, tercer grado tenga un problema parecido. Esos son antecedentes importantes en los pacientes. Condiciones autoinmunes que pueden ser el síndrome antifosfolípido, que normalmente este tipo de síndrome se dan en los embarazos, ¿verdad? Un paciente que la mamá nos cuente, mire, yo cuando estaba embarazada, a mí me dio el síndrome antifosfolípido. Entonces, ¿qué vamos a pensar nosotros? Ahí tenemos un antecedente a la cabeza. Pacientes con diabetes mellitus, enfermedades inflamatorias intestinales, anemias, artritis reumatoideas juveniles, esclerosis múltiples, neutropenias, cirrosis biliar primaria, un lupus eritematoso sistémico, puede llegar a causar una inmunodeficiencia variable, una enfermedad tiroidea autoinmune, ¿verdad? Hay enfermedades tiroideas autoinmunes en donde no hay una secreción adecuada de las hormonas por el bloqueo de los anticuerpos propios del paciente. Una vasculitis, una psoriasis y un vitiligo. Entonces, los pacientes presentan infecciones recurrentes o crónicas. En particular, pueden ser sinusitis a repetición, otitis, bronquitis, neumonías, ocasionadas por bacterias encapsuladas como el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y el Mycoplasma. La morbimortalidad de estos pacientes se debe a las secuelas de todas las infecciones que les puede dar del tracto respiratorio, intestinal, del tracto respiratorio superior o inferior. Entonces, básicamente tenemos esa sintomatología en este tipo de pacientes. Y tenemos que en el tracto intestinal es el segundo órgano involucrado en este tipo de patologías,
de 1 al 40% de los pacientes con inmunodeficiencia común variable. Los patógenos que causan estas infecciones, básicamente a la cabeza, a nivel gastrointestinal, la Giardia lamblia, el Campylobacter jejuni, la Salmonella, el Cryptosporidium, el Clostridium difficile, la Helicobacter pylori, etcétera, ¿verdad? Van a haber muchas de eh, de los patógenos, ¿verdad? Del tracto gastrointestinal. También vamos a pensar en enfermedades inflamatorias intestinales que ocurren del 19 al 23% y causan diarreas crónicas, pérdidas de peso, esteatorrea, malas absorciones en nuestros pacientes y se les manda a veces, se creen que son problemas gastrointestinales específicos. Entonces a ese tipo de pacientes se les dejan interconsultas con especialistas en gastroenterología y les mandan biopsia. Y en las biopsias, ustedes ya van a llevar patología, ¿verdad? Describen a nivel intraepitelial hiperplasias de los nódulos linfoides, común, ¿verdad? Cuando se le extrae la biopsia de la mucosa gastrointestinal al paciente, entonces el patólogo describe la presencia de linfocitos intraepiteliales con hiperplasia nodular linfoide, lo cual hace un daño en la absorción de todos los nutrientes de nuestro paciente. Luego tenemos otros síndromes bien definidos, como el síndrome de Biscup-Aldrich, que en 1954 Robert Aldrich identificó la triada clínica que distingue a este tipo de síndrome. Vamos a ver un eczema en el paciente, infecciones recurrentes, ¿verdad? Como hemos mencionado. O sea, ustedes ya se van a llevar en su mente que las infecciones recurrentes también pueden ser algo anómalo en el sistema inmunológico de nuestro paciente, pero no necesariamente sea un defecto, ¿verdad? En algunos pacientes. Entonces, este científico describió la triada para esta enfermedad en la cual vamos a encontrar pacientes con eczemas, infecciones recurrentes, trombocitopenia, con una transmisión ligada al cromosoma X. Entonces, nuestro paciente va a presentar esta triada específica en el síndrome de Wiskott-Aldrich, infecciones recurrentes, eczema y trombocitopenia. La incidencia se estima de este tipo de síndromes por cada 10 millones de recién nacidos, específicamente del sexo masculino. Es una inmunodeficiencia primaria causada por defectos en las proteínas que codifican el gen WAS, localizado en el brazo corto del cromosoma X, que codifica para las proteínas. Esta se expresa de manera selectiva en células hematopoyéticas y es un regulador clave del citoesqueleto y de la señalización de múltiples funciones celulares, en especial la motilidad celular y la sinapsis inmunológica. Entonces, esto se va a ver más que todo, ¿verdad?, en pacientes en área pediátrica, ¿verdad?, con defectos en el cromosoma X. Vamos a ver eczema, ¿verdad? Pacientes que van a presentar unas reacciones en la piel que pueden confundirse con alergias, infecciones recurrentes, trombocitopenias, pero tenemos que pensar en algo más, ¿verdad?, más allá. Realmente este tipo de inmunodeficiencias sí se dan, pero son bien raras de diagnosticar. Luego tenemos esta imagen que representa los procesos celulares que afectan el síndrome de Wiskott-Aldrich. Y primero tenemos la formación, vean la imagen, de podosomas y la migración de esos podosomas, ¿verdad? Como número 1, tenemos a una célula dendrítica aquí. Entonces, va a haber una formación de podosomas y la migración. Número 2, formación de sinapsis inmunológica y activación
de los linfocitos T. Como número 3 vamos a tener la formación de secreción de citocinas que activen, ¿verdad?, a los linfocitos T. Como número 4, vean, como lo vemos en la imagen, vamos a tener la muerte celular, ¿verdad?, programada, o la apoptosis, por medio de los gránulos por el FASL, ¿verdad?, el Fast ligando. Y número 5 vamos a tener la migración de los linfocitos T-regs y la adhesión y la formación de los centros germinales, ¿verdad? Como número 6, la promoción de la homeostasis de las células T-reg. Y como número 7, vamos a tener la presencia de los natural killer como promoción citotóxica. Y como número 8, vamos a tener la promoción de la fagocitosis por macrófagos. Entonces, así se ven los procesos de la mutación de la proteína del síndrome de Wiskott-Andrich, que afectan con mayor intensidad a nivel de las plaquetas, ¿verdad? Y la formación de factores de crecimiento y la formación de algunas células del sistema inmunológico. Se dice que el síndrome de Wiskott-Andrich se va a distinguir básicamente por la presencia de trombocitopenia con plaquetas pequeñas, volumen plaquetario menor de 7, eczema o infecciones recurrentes, infecciones piógenas o oportunistas, así como va a provocar mayor riesgo de desarrollar un linfoma o otra enfermedad autoinmune. Entonces, ese es el síndrome de Wiskott-Andrich. También tenemos las manifestaciones que vamos a ver pacientes que a menudo están presentes al nacer, consisten en petequias, hematomas, diarreas sanguinolentas, van a presentar otitis medias purulentas, pacientes que van a presentar neumonía, pacientes con casos de herpes simple, sinusitis, cándida. El eczema se dice que puede aparecer durante el primer año de vida y las enfermedades autoinmunes son frecuentes hasta el 40% de los pacientes que cursan con anemia hemolítica, vasculitis o púrpuras. Se dice que los niveles, ¿verdad?, de inmunoglobulina M se encuentran básicamente disminuidos y que los de inmunoglobulina G normales, de inmunoglobulina E y A, están aumentados. Hay una disminución de las isohemaglutaminas y la respuesta de anticuerpos específicos de polisacáridos, los mismos que hacen una respuesta de los antígenos proteicos. En cuanto a la inmunidad celular, la respuesta proliferativa a mitógenos y células halogénicas también se encuentra disminuida. Las células natural killer presentan una marcada disminución en la concentración de la sinapsis inmunológica. Entonces, aquí vemos en esta imagen la estructura de las proteínas del síndrome de Wiskott-Andrich, en la cual vamos a ver eh, la estabilidad proteica, ¿verdad? Se expresa primordialmente en las células hematopoyéticas, ¿verdad? Va a haber, como dice la patología, va a haber una disminución de las células inmunológicas y va a haber también niveles disminuidos o aumentados de ciertas inmunoglobulinas. El tratamiento definitivo para este tipo de síndromes, en algunos casos, es el trasplante halogénico de células precursoras hematopoyéticas, aunque la terapia genética o génica con vectores lentivirales también se ha implementado con mucho éxito en este tipo de síndromes. Administración también de antibióticos profilácticos contra ciertos patógenos, gamma-globulinas en dosis sustitutivas, transfusiones se consideran en casos graves, y se dice que las principales causas de muerte de este tipo de pacientes son hemorragias, infecciones
y neoplasias malignas asociadas con el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr es un virus que es oportunista, ¿verdad? Que él llega a infectar a las personas que están inmunocomprometidas. Entonces, el virus del Epstein-Barr es un virus que si en algún momento a alguien le da una infección por este virus, está propenso a desarrollar una neoplasia. De ahí tenemos otra enfermedad que es la ataxia telangiectásica, que es una enfermedad neurodegenerativa progresiva de transmisión autosómica recesiva causada por mutaciones en el gen de la ataxia telangiectasia mutada. Entonces vamos a ver que hay una alteración en los genes en este tipo de enfermedad y va a ser neurodegenerativa. Las manifestaciones clínicas que van a presentar nuestros pacientes son ataxia cerebelosa, telangiectasia, oculocutáneas, infecciones recurrentes, otitis o neumonías. Una de las características importantes es la hipersensibilidad a la radiación ionizante, fallas en los mecanismos normales para la reparación del DNA, responsables de las rupturas cromosómicas que involucran en particular los genes que codifican para los receptores de los antígenos de los linfocitos T y las inmunoglobulinas de la superficie de los linfocitos B. Entonces, en este tipo de ataxia telangiectásica vamos a ver una inmunodeficiencia que se va a caracterizar, ¿verdad? Por una hipersensibilidad a ciertas radiaciones, va a haber problemas oculares, van a haber infecciones recurrentes, otitis, neumonías, problemas a nivel neurológico, ¿verdad? Va a haber una ataxia cerebelosa, el paciente va a presentar problemas a la hora de deambular. Entonces vamos a tener que pensar en una inmunodeficiencia. Luego tenemos el síndrome de hiperinmunoglobulina E. El síndrome de la hiperinmunoglobulina E o síndrome de Job es una inmunodeficiencia primaria de fagocitos, ¿verdad? Entonces está en el grupo de los fagocitos, que se manifiesta con accesos recurrentes por Streptococcus aureus, neumonías a repetición con formación de neumotoceles y concentraciones séricas de inmunoglobulina E mayores de 2000 unidades. Y se han descrito una variedad dominante y una variedad recesiva. Entonces también este síndrome del hiperinmunoglobulina E se caracteriza por una parte genética. Tenemos que su epidemiología, hay una prevalencia estimada que es de menos, un grupo de más o menos 1 por cada 1.000.000 de recién nacidos, de 60 a 70% de los casos con herencia autosómica dominante. En pacientes con síndrome de hiperinmunoglobulina E autosómica dominante se propuso hace poco que el origen puede ser una deficiencia en la producción de las interleucinas, ¿verdad? O el factor de necrosis secundario a la mutación, ¿verdad? Del STAT3. Por ello no se puede inhibir la producción, por eso es que hace una inhibición en la producción de la inmunoglobulina E, lo que genera un incremento de la misma y altera la actividad de las células monoclonales. Además, dado que el factor de necrosis es el principal activador de los neutrófilos, la supervivencia y la acción de esta línea celular se encuentra básicamente alterada por una mutación genética. Entonces, vamos a ver que nuestros pacientes van a tener ciertas manifestaciones clínicas a la cabeza, dermatitis, ¿verdad? Porque va a haber unas alteraciones de la inmunoglobulina E y muchas veces este tipo de enfermedades las podemos confundir como hipersensibilidades tipo 1, porque van a haber alteraciones dermatológicas, van a haber dermatitis pruriginosas en los primeros días o semanas de vida, infecciones de la piel que son superficiales. Algunos pacientes van a presentar atópicos o si no profundas como abscesos o forúnculos, ¿verdad?
El fenotipo facial es tosco, asimetría facial, con frente prominente, ojos hundidos, puente nasal ancho, punta nasal carnosa y prognatismo leve. Entonces los pacientes van a tener un daño neurogenerativo también en el síndrome de la hiperinmunoglobulina E. Entonces aquí vemos la imagen que va a haber cabal una alteración a nivel del cromosoma, ¿verdad? Nuestros pacientes van a presentar defectos en su sistema inmunológico. El gen ATM tiene la función de señal que interviene en el control del ciclo celular y la recombinación del DNA que va a dar la apoptosis y otras respuestas celulares por el daño del DNA. Las anormalidades en este control mediado por el ATM producen un DNA dañado, con lo cual se acumulan rupturas cromosómicas con el paso del tiempo y las células mueren. Estos fenómenos afectan sobre todo los linfocitos B maduros, las células de Purkinje, el sistema nervioso central, las células del endotelio vascular. No hay una respuesta adecuada, ¿verdad? Y hay inmunosupresores alterados. El diagnóstico vamos a tener que se realiza en el cuadro clínico y con el apoyo de ciertos criterios, ¿verdad? Sin embargo, hay que mencionar que en este tipo de síndrome de hiperinmunoglobulina E, algunos tienen alguna aplicación familiar o antecedente, ¿verdad? El diagnóstico se puede establecer en 40 puntos, probablemente entre 20 a 40 puntos. Es poco probable que menos del 20 puntos los valores de inmunoglobulina E estén por arriba de 2000. Y la inmunoglobulina A y la M en algunos casos está normal. Bueno, chicos, este día hasta aquí vamos a llegar. Son bastantes diapositivas, ¿verdad? Esta clase es bien larga, pero ya nos pasamos un poquito de la hora. Les había mencionado que solo una hora les iba a dar. Entonces, nos vamos a quedar para el día de mañana en enfermedades autoinflamatorias. O sea, en la diapositiva 37, para que mañana me acuerden. El día de mañana les confirmo a qué hora vamos a recibir la clase. Pero, por favor, vayan estudiando. Ya les subí las clases al portal. Solo me hace falta subirles la clase de trasplante de órganos, de trasplante, de transfusiones, porque también esa clase es larga. Entonces, por hoy, hasta aquí hemos llegado y estudien.